Amado Dios, en esta mañana queremos presentarte este tiempo, Señor, de la administración de tu palabra, Señor Jesucristo. Disponemos nuestro corazón, disponemos todo nuestro ser, Espíritu Santo, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, para escuchar tu palabra. Ahí donde quiera que usted está, hable con Dios y pídale al Espíritu Santo de Dios que Él sea hablando a su vida, que Él sea ministrando a su vida, a su corazón, que solamente sea palabra de Dios hoy, ahí en nuestras vidas, y en nombre de Cristo Jesús declaramos un tiempo de Dios, un tiempo sobrenatural, un tiempo de milagros, un tiempo de respuestas, un tiempo del obrar de Dios en su gracia, en su amor y en su poder. Una sola palabra tuya, Dios mío, bastará para obrar un milagro en mi vida, un milagro en mi casa, un milagro en mi familia. Yo lo creo, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, que en esta mañana, en este tiempo, nos disponemos a recibir. Creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El título del mensaje en este momento se llama Cuidado con los lobos. Cuidado con los lobos. Que usted pueda tener ahí presente en su vida este mensaje, porque estamos en tiempos en lo que es necesario tener cuidado con los lobos, ¿no? Usted dirá, pues, este mensaje no es para mí porque donde yo vivo no hay lobos. Pues, déjeme decirle que es temporada de lobos, ¿sí? Es temporada de lobos y son lobos salvajes, rapaces y feroces que van a atentar contra su vida, que van a atentar contra su alma, que van a atentar contra su familia, contra su alma. Amén. Y entonces por eso es que la iglesia también tiene que ser enseñada y avisada de este tipo de lobos. De este tipo de lobos que entran a la iglesia, entran al pueblo de Dios, vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces, que son lobos destructivos. Y para ello, yo quiero primero darles una pequeña ilustración acerca de, como por ejemplo, un profesor de conducción le da clases a su alumno, y en las clases este profesor le enseña las reglas, le enseña las normas a su alumno, ¿no es cierto? Le enseña todas las normas que es necesario saber para poder llevar a cabo su plan, finalizar su plan y así obtener su licencia para conducir, ¿no es cierto? Pero que entonces este profesor, en medio de su enseñanza, también le hace una prueba al alumno, ¿sí? Pero que el alumno en esa prueba de pronto solamente el profesor se la califica y le da un puntaje, ¿no es cierto? Le da un puntaje. Si de pronto el alumno coge y se le olvida, no se acuerda o se le pasa por alto una norma, su puntaje va a ser bajo, ¿no es cierto? Va a ser medio, va a ser bajo y no va a ser bueno. No va a calificar. Pero que este alumno, cuando ya sale a la vida real, a conducir su automóvil, a conducir su carro, en esos momentos en la vida real, la prueba ya no solamente le va a significar un puntaje bajo, ¿no? La prueba ya no solamente, en el momento ya no va a ser que él va a sacar una nota baja, no. Que en esos momentos en la vida real, si él no aplica las normas, si él no aplica las reglas, en algún momento esas normas, el pasarse por alto eso, le puede costar la vida. Le puede costar la vida, ¿sí? Asimismo, yo en esta mañana, familia, vengo tal vez como ese profesor de conducción, vengo como ese maestro a enseñarte la palabra, a darte una palabra, pero que es necesario que nosotros seamos avisados, estemos pendientes
la pongamos en práctica, porque eso allá afuera también, con esos lobos, con esos falsos maestros, con esos falsos profetas, con esos falsos cristos que se van a levantar en todo tiempo, también te pueden costar tu salvación. Amén. Te pueden costar la vida, pueden costar tu alma, pueden costar tu vida. Y para eso es necesario que yo he traído en esta mañana, el Espíritu Santo me ha colocado esta enseñanza para la iglesia, para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para que conozcan ese tipo de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos cristos, que van a venir a tu vida, que van a venir a tu casa, que van a venir a tu familia, y si tú no los conoces, corres el peligro de morir. Corres el peligro de morir. Abra su Biblia en el libro de Judas, en la epístola de Judas. Eso está antes del Apocalipsis, después de Génesis. Judas, capítulo 3, versículo 4. Abra su Biblia ahí. Perdón. Judas, versículos 3 y 4. Porque la epístola de Judas solo tiene un solo capítulo. Entonces vamos a los versos 3 y 4. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Diga, contendáis ardientemente. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol ahí está escribiendo a toda la iglesia del Señor, a todo el pueblo de Dios, diciéndole que él se veía en una necesidad de escribirles, que Dios le coloca al apóstol una necesidad de llevarles esa carta, de escribirles al pueblo de Dios, porque estaban corriendo peligro, porque estaban sufriendo un peligro de caer en lazos, de caer en redes, de caer presos en manos de hombres, como ahí dice la palabra, que se han metido encubiertamente, hombres impíos, y que convierten, dice, en libertinaje la gracia de Dios, en libertinaje. O sea, que hacen que el pueblo de Dios, que la iglesia de Dios se pierda, se desvíe, los llevan al error, los conducen al error y desvían la sana doctrina y desvían la palabra pura de Dios. La desvían y hacen que esa gracia de Dios, el amor y el poder de Dios, esas personas lo conviertan en libertinaje y llevan a la persona al error y a condenación. ¿Sí? ¿Por qué esta palabra, pueblo de Dios, familia de Dios, en estos tiempos? Porque en estos tiempos la palabra de Dios ha sido predicada y ha sido llevada a través de la internet, como los que van a ver este video, ¿sí? Ha sido llevada a través de la internet. Entonces usted, querido hermano y querida hermana, usted allá en la internet va a encontrarse como cuando usted va a un buen restaurante. En un buen restaurante a usted llega el mesero y le pasa ¿qué? La carta. Le pasa el menú, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que escoge el menú? ¿Quién escoge la carta?
el que va al restaurante, ¿no es cierto? Pues hoy la iglesia del Señor en el mundo entero se está enfrentando a este tipo de situación, donde la iglesia del Señor, todo el pueblo de Dios, va a la internet y ahí se encuentra con un menú. Y usted entonces va a encontrar predicadores de todo tipo. Si usted quiere, va a encontrar predicadores aún hasta de por allá de Europa, predicadores de Asia, de África, de América. Usted se va a encontrar en la internet con predicadores de todo tipo. Y no solo a través de la internet, sino que también pueden llegar a tocar la puerta de tu vida, a tocar la puerta de tu casa. Estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos cristos, que van a venir a la vida de la iglesia, pero que la iglesia tiene que estar avisada. La iglesia tiene que estar con los ojos abiertos, con el corazón abierto, con la mente abierta, a saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Por qué? Como decía un siervo del Señor, un siervo usado por Dios, decía, porque van a encontrar iglesias o ministerios o congregaciones hasta de un solo ojo. O sea, ¿cómo así? O sea, refiriéndose a que van a haber congregaciones para todos los gustos, para todos los tipos, para todo tipo de persona, para todo tipo de corazón. Pero que no se trata de eso, de que haya todo tipo de congregaciones en la que cada uno escoja a mi gusto. No, el camino de Dios es uno solo. La iglesia del Señor es una sola. Y el Espíritu Santo ha revelado el camino, la leche pura, sin adulterar la palabra de Dios y el camino de Dios en su santa palabra. Pero que cuando usted y yo recibimos este tipo de enseñanza como la de esta mañana, usted ya va a reconocer, usted va a identificar cuáles son esos falsos apóstoles, cuáles son esos falsos maestros, cuáles son esos falsos cristos con esas falsas doctrinas. Como lo viene diciendo ahí el apóstol Judas, es necesario que yo les escribiera esto. El anhelo del apóstol era darles una enseñanza acerca de la salvación, de la vida eterna. Pero dice, pero me veo en la necesidad de escribirles y exhortarles, recomendarles, hablarles acerca de estos que se han metido encubrientamente a las iglesias, a las congregaciones, al pueblo de Dios y les hacen daño. Es por eso que quiero que miremos unas características de estos lobos. Por eso recuerde cómo dice el mensaje: cuidado con los lobos, cuidado con esos lobos, ¿sí? Y vamos a mirar unas características que a través del apóstol Judas nos los muestra ahí en su epístola. Dice características de estos lobos, de estos falsos maestros. En el versículo 16, mire el versículo 16 de ahí de Judas. Empecemos por ahí, iglesia. Verso 16, dice la palabra, ahí nos da unas características de estos lobos, de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Verso 16 dice la palabra, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, identificamos ahí unas 5 primeras características de estos falsos maestros, de estos lobos camuflados y metidos en la iglesia. Dice murmuradores. ¿Quiénes son estos? Son unas personas murmuradoras, o sea que son personas refunfuñadoras. ¿Sí? ¿Qué es refunfuñar? Refunfuñar es hablar entre dientes. Esas personas que reniegan, ¿sí? Aquellas que refunfuñan, que hablan entre dientes con el uno, que hablan entre dientes con el otro y que reniegan de todas las cosas. Reniegan de la iglesia, reniegan del lugar, ¿sí? Esas sillas que frías, esa iglesia que fría, ese pastor siempre con lo mismo,
ese hermanito, esto es ¿sí? Son refunfuñadores y que a todo momento están murmurando, criticando, ¿sí? Critican una cosa, critican la otra, critican la alabanza, critican al pastor, critican que ya se los llama una vigilia, que ya se los llama un ayuno, que ya se los llama una madrugada, ¿sí? Critican todo. Esos son esos falsos que están metidos en las congregaciones. Y por eso es que la iglesia tenemos que identificar y sacar todo eso, como decía ahora en la adoración mi esposa, ¿sí? Que Dios nos ha llamado a ser vasijas bonitas, vasijas especiales en Dios. Y que Él, que es el alfarero, le irá quitando a la vasija lo que no es de la vasija. Le irá quitando, ¿sí? Las manos del maestro. Entonces una primera característica es eso, son murmuradores, dice el apóstol Judas, son querellosos, o sea que quejumbrosos, ¿sí? O sea que están descontentos con todo, están descontentos con todo, ¿sí? Como a veces nos sucede a nosotros, que si hace sol, que mucho sol, que si llueve, que mucha agua, mucho frío, ¿no es cierto? Mire, estos falsos, estos lobos metidos en las iglesias, metidos en la congregación, son aquellos que están descontentos con todo, ¿sí? Que nada les produce alegría, nada les gusta, nada les llama la atención. Son también, dice, que aquellos que andan según sus deseos, o sea, aquellos que andan según solamente su concupiscencia, que son carnales, que no son los del Espíritu, ¿sí? Los del Espíritu son aquellos que les gusta todo lo del Espíritu. Los del Espíritu son aquellos que les gusta estudiar la palabra, leer la palabra, enseñar la palabra. Los del Espíritu son aquellos que si llaman a una vigilia, si llaman a un ayuno, si llaman a una evangelización, son aquellos que les gusta, les llama la atención, les agrada. ¡Qué bueno! Vamos a evangelizar. ¡Qué bueno! Sí, vamos a ayunar. Es necesario orar por los tiempos, por mi casa, por esto. Esos son los del Espíritu. Pero los que andan según sus deseos son aquellos que andan según la carne. Y que entonces todo lo del Espíritu no les gusta. Los del Espíritu no les llama la atención todo lo del Espíritu, ¿sí? Y entonces le sacan pretextos para muchas cosas. Cuando de pronto un estudio bíblico, un tiempo de ayuno, una jornada de oración, ¿sí? Y sacan todos los pretextos posibles. ¿Por qué? Porque no son de los del Espíritu, son de los de la carne, de los que andan según su concupiscencia, ¿sí? Y sabemos que lo de la carne solamente produce muerte, produce destrucción. Es por eso que el apóstol los identifica ahí. Dice, esos falsos maestros, esos lobos, son aquellos que andan solamente según sus deseos, los deseos de la carne. También dice ahí el apóstol, dice, son aquellos que hablan con arrogancia, con orgullo, que solamente están anhelando una cantidad de cosas, pero que solamente, dice, lo hacen con altivez de espíritu. Son arrogantes, son altivos, son orgullosos, son aquellos que solamente con prepotencia andan hablando de cosas, como dice ahí la palabra, de cosas infladas, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que tal vez dirán, aquellas personas que dirán, no, Dios me llamó a otro ministerio, me llamó a algo más grande, yo no pertenezco a ese ministerio tal vez tan pequeño, ¿sí? Tan sencillo, porque Dios a mí me llamó fue para cosa grande, porque a mí Dios me llamó fue para usarme, porque a mí Dios me ha llamado a esto, a multitudes, a naciones, ¿sí? Entonces tal vez no, yo ese ministerio no es para mí, ese llamado no es para mí, porque a mí Dios me llamó a cosa más tremenda. Hablan cosas arrogantes, hablan cosas infladas, se llenan la boca de cosas, ¿sí? Esas son características de estos. Son también, dice ahí el apóstol, dice, son aduladores, ¿sí? Esos falsos maestros, esos lobos son aduladores, o sea que solamente están hablando al oído de esa persona, al oído de ese hombre o al oído de esa mujer. Están hablando cosas bonitas, cosas agradables, pero solamente con un solo fin y un solo propósito, que es sacarle provecho.
a esa persona, ¿sí? Que es sacarle provecho. Por eso usted de pronto, gloria a Dios por su misericordia, usted difícilmente me verá a mí de pronto sobándole el hombro, sobándole la cabeza, ¿sí? Haciéndole venias y todo eso, ¿sí? Yo casi poco, por eso es que de pronto tal vez me verán como un poco frío, un poco distante, porque tal vez no soy de ese tipo de personas, ¿sí? Para adular allí, para esto y para el otro, no. Que Dios nos guarde de esas cosas. Porque los falsos profetas, los falsos maestros son ese tipo de personas que solo te van a estar adulando, solo te van a estar adulando, pero ¿sabes para qué? Para sacarte provecho, para sacar provecho. Entonces mucho cuidado. Esas son algunas de las características que viene hablando el apóstol Judas acerca de aquellos que en los últimos tiempos se meterán a las iglesias. En los últimos tiempos entrarán camuflados, escondidos en las congregaciones, ¿sí? Pero que usted en esta mañana ya Dios le habla a través del apóstol Judas que tienen esas características y que usted los puede identificar y diga, no, solamente son lobos. Lo único que son es lobos disfrazados de ovejas y que van a venir con segundas intenciones, con intenciones malas, intenciones negativas. Entonces, son murmuradores, son querellosos, son que andan en su carne, hablan cosas arrogantes, orgullosos y aduladores. Pero también Dios ahí, en esta carta del apóstol Judas, también los compara a este tipo de personas. Que como dice el apóstol, se levantarán en los postreros tiempos, se levantarán y se camuflarán y entrarán. Pero que la iglesia tiene que estar atenta, la iglesia tiene que estar pendiente. ¿Sabe por qué? Porque si solamente tocan tu emoción y tocan tu ego, entonces te van fácilmente a engañar, fácilmente te van a seducir y te van a llevar para allá. ¿Por qué? Ay, es que acá sí me hablan bonito, es que acá sí me dicen que tengo los 10, 15, 20 dones. Es que acá sí me dicen que yo tengo el ministerio para ir a las naciones. Acá sí me dicen que seré prosperado. Por eso es que te digo, esas cosas tú las vas a encontrar en la internet. Y si tú no las identificas, si tú no las conoces, te vas a quedar con esa carta. Te vas a quedar con ese menú. ¿Por qué? Ay, porque este predicador, él sí habla bonito. Él sí habla especial. Él sí me dice que voy a ser rico, que voy a ser millonario, que voy a ser prosperado. Él no me habla de pecado. Él no me habla de que yo tengo que morir a la carne, que buscar la santidad, que buscar la obediencia, que caminar en fe. Entonces mucha gente se va a quedar atrapada, se va a quedar seducida y prisionera de este tipo de lobos. Si la iglesia no los reconoce, si la iglesia no los identifica, porque la iglesia en estos tiempos está a merced de eso. En la internet vas a encontrar todo eso. Y si solamente te gusta entonces que te hablen pasito, que te hablen bien, que te hablen bonito, entonces te vas a quedar atrapado ahí. Y ya no vas a querer ni congregarte ni ir a otro lado. ¿Por qué? Porque te han endulzado el oído, te han dicho cosas bonitas, que vas a ser prosperado, que vas a ser el del ministerio de multitudes, y te vas a quedar ahí, atrapado en sus redes, seducido en sus redes, cuando la verdad dice que nos hará libres. La verdad nos hará libres. Para ser pueblo de Dios, gente que va hacia el cielo, gente que busca la santidad, gente que busca la obediencia, gente que busca y que camina en fe y que anda en fe, en la palabra de Dios. Y es por eso también que ahí el apóstol, te voy a hablar de unas cosas, ahí en el verso 12 y 13, versos 12 y 13 de Judas. Mira lo que el apóstol los desenmascara, y Dios a través del apóstol los compara con estas cosas para que tú puedas identificarlos de una manera clara. Dice la palabra ahí en los versos 12 y 13 así, dice: estos, hablando de estos falsos maestros, hablando de estos falsos profetas, de estos falsos predicadores, dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua,
llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, ¿a qué los compara ahí Dios? Los compara a manchas. ¿Qué son esas manchas? Esas manchas, déjame decirte, iglesia del Señor, esas manchas son unas rocas que estaban en el mar, en el océano, unas rocas ocultas. ¿Y qué hacían esas rocas ocultas ahí en el mar o en el océano? ¿Saben qué hacían? Como estaban ocultas, hacen tropezar las naves, hacen tropezar los barcos y que los barcos naufraguen, se hundan. Por eso Dios los compara a estos falsos maestros, los compara como esas rocas, escondidas, ocultas, pero que en cualquier momento hacen tropezar los barcos para que naufraguen y se hundan. Por eso es que la iglesia tiene que tener cuidado de este tipo de personajes que se van a camuflar y se van a entrar. Solamente a ti te van a hacer naufragar de la fe, te van a hacer echar para atrás, te van a hacer que ya no leas la Biblia, que ya no te congregues, que ya no te santifiques, que ya vivas, como decía ahí el apóstol, han pervertido la gracia de Dios en libertinaje. Claro, ya somos gracia por Dios, ahora vivamos como se nos da la regalada voluntad. ¿Por qué? Cristo ya pagó el precio, Cristo ya murió. De aquí en adelante yo puedo hacer lo que se me dé la regalada voluntad. No, iglesia del Señor. Si tú no te arrepientes, si tú no cambias, si tú no buscas de Dios, si no te santificas, si no obedeces a Dios, ya tienes preparado tu paga. ¿Sí? Pero eso hacen los falsos maestros. Te engañan, te seducen y te endulzan el oído y quedas atrapado en sus redes. El apóstol también dice que estos falsos maestros ocupan lugares de autoridad en las congregaciones. Mucho cuidado con eso. Van creciendo como la cizaña y el trigo. En las congregaciones son así mismo. Van creciendo como la cizaña y el trigo en el mismo campo. Y van levantándose hasta lograr cargos de autoridad, lograr cargos de relevancia en las congregaciones, pero que están ocultos, como dice ahí, que ellos se apacientan a sí mismos, ¿sí? O sea, se cuidan solamente ellos y nadie más. Ellos y nadie más. Así se camuflan también este tipo de personajes. Dice que son nubes sin agua, que son llevadas por el viento de allá para acá. Pero mire, una nube sin agua, ¿qué es? Nada. Una nube sin agua es nada. Y así mismo son estos falsos maestros, estos falsos profetas. Son hombres que prometen, solamente viven prometiéndole a todo el pueblo, pero que nunca les cumplen nada. Nunca les cumplen nada. Y lo más tremendo es que el lenguaje de ellos solo es tipo de promesas que, como te digo, iglesia del Señor, solamente te viven prometiendo es cosas buenas y bonitas. Cosas buenas y bonitas. Que vas a ser prosperado, que vas a ser usado, que vas a ser ungido. Pero como dice ahí el apóstol, los compara a nubes sin agua. ¿Sí? O sea que no tienen frutos. No llevan, como dice también, ahí los compara el apóstol, árboles sin frutos, o sea, no se ven obras en ellos. Son vidas que nunca cambian, vidas que siempre viven en el mismo pecado, en la misma terquedad, en la misma incredulidad, en la misma manera de vivir. Árboles sin fruto, que no producen fruto, familia, iglesia del Señor. Por eso dijo Cristo, ¿no es cierto? Por sus frutos los conoceréis. Usted como hijo de Dios, usted como mujer de Dios, como varón de Dios, está en la necesidad y en el deber de llevar frutos para Dios. De tener frutos en su vida. Los primeros frutos, recuerda, es una mujer nueva, un hombre nuevo. ¿Sí? Nuevas actitudes, nueva manera de hablar, nueva manera de pensar, nueva manera de conducirte en la vida. Los primeros frutos que se ven en una vida de Dios, en un hijo de Dios, en una mujer de Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Pero estos falsos profetas, estos falsos maestros, son árboles sin fruto. Nunca dan frutos. Nunca se ven sus obras. Todo lo acaparan para ellos.
Todo lo acapara solamente para ellos. ¿Sí? Dice olas encrespadas. O sea, que son de conductas, dice, obscenas e impetuosas. O sea, son groseros, son altivos, son soberbios, son irrespetuosos. Como olas encrespadas, dice ahí el apóstol. Tienen una conducta obscena e impetuosa. ¿Sí? A todo tiempo sea de mal carácter, enojones, altivos, soberbios. Son como esas olas impetuosas. Todas estas. Y también dice ahí, los compara el apóstol como estrellas errantes. ¿Qué es una estrella errante? Una estrella errante es aquella estrella que ha perdido su rumbo. Ya anda por el espacio sin rumbo. Estrellas errantes. Así también los compara Dios a este tipo de falsos profetas y maestros. ¿Sí? Que en vez de dar luz, hacen extraviar. ¿Sí? Porque no solamente están extraviados ellos mismos, sino que hacen extraviar al resto. Un llamado de atención de Dios a su iglesia en este tiempo. ¿Sí? A conducirnos, dice, en esa manera diferente a estos falsos maestros. A vivir diferente a estos falsos profetas, a estos falsos apóstoles, a estos falsos predicadores, que se levantarán, dijo el Señor, en los postreros tiempos y engañarán a muchos. Y si tú hoy, por la misericordia de Dios, estás escuchando esta palabra, es porque Dios te ama y quiere que tú no seas engañado. Que medites en las Escrituras, que estudies la palabra de Dios, que la medites todos los días, que le pidas al Espíritu Santo revelación y que te conduzcas como Dios quiere, que dejes el pecado, que renuncies al pecado, que tengas un corazón de fe y de obediencia a Dios, para que no seamos ni andamos ni nos conduzcamos como estos falsos que se introducirán en las congregaciones, y que Dios, por su misericordia, su fiel y santo amor, nos los muestra, y que nos diga, hay que identificar qué características, pero desechar eso en nombre de Jesús, morir a eso en el nombre de Jesús, renunciar. De que duele, va a doler, pero es necesario renunciar a la maldad, es necesario renunciar al pecado, es necesario renunciar a todas estas falsas enseñanzas y doctrinas, y que nos conduzcamos como el Espíritu Santo nos ha enseñado. ¿Saben por qué? Porque los caminos de estos que se conducen así, de estos que se levantan así, ya tienen su paga. Iglesia del Señor, ya tienen su paga. Ahí mismo el apóstol, mire el versículo 11, lo que dice la Escritura. Dios ya le muestra su recompensa a este tipo de personajes que viven así, que andan así, y que no solamente viven ellos, sino que conducen a otros al error y a la condenación. En el versículo 11 el apóstol Judas dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Los caminos de estos falsos maestros, los caminos son caminos de muerte. Iglesia, son caminos de muerte, son caminos de destrucción y de condenación. Dios dice que ya tienen su paga a estos falsos maestros. Dios dice que ya tienen su paga, les muestra, dice que la paga será como el camino de Caín, ¿sí? Un camino de perdición. Estos que tienen el camino de Caín son aquellos que son carentes de espiritualidad, ¿sí? Son de poca espiritualidad, solamente andan en sus lascivias, solamente andan en su concupiscencia y en su carne, como Caín, que mató al justo injustamente, ¿sí? Destruyen, acusan y señalan y matan a los que andan bien, a los que se conducen bien, a los que andan como Dios quiere, los señalan, los critican y quieren matarlos, destruirlos. Ese es el camino de Caín, pero que ya Caín recibió su paga. Lo mismo dice, los compara con el camino de Balaam. El camino de Balaam era un camino de la avaricia, era el camino de la inmoralidad y la falsa adoración. Ese es el camino de Balaam, ¿sí? Donde hay falsa adoración, donde hay avaricia e inmoralidad, pero que asimismo también recibe su paga, destrucción.
y como el de Coré. Los caminos de estos falsos maestros, de estos lobos rapaces disfrazados de ovejas, también andan en el camino de Coré. ¿Cómo es el camino de Coré? Un camino de rebelión. Se rebeldizó, dice, juntamente con otros 250 personas relevantes del pueblo, las unió y se levantó en rebeldía en contra de la autoridad. Pero que por ello Dios levantó su autoridad a través de Moisés y abrió la tierra y se tragó a Coré con todos los que lo siguieron a Coré en su rebelión, los tragó vivos y los envió al Seol vivos con todas sus pertenencias y sus familias. Mira qué tremendo, consecuencias de la rebeldía a la autoridad. Consecuencias de rebelión a la autoridad. ¿Sí? Y ese es el camino también de muerte y de destrucción de estos falsos profetas, maestros, predicadores, apóstoles, que se meten a la iglesia como lobos disfrazados de ovejas. A lo cual Dios en esta mañana nos exhorta, nos llama la atención a que tengamos los ojos abiertos, a que tengamos el Espíritu vivo de Dios en nuestras vidas, a reconocer estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas que conducen a la gente al error y a perdición, iglesia. ¿Sí? Para que tú no sigas ahí endulzado el oído. No sigas endulzado el oído porque te gusta que te hablen bonito, que te hablen despacio y que te hablen solamente de promesas y de bendición. Y por eso estás enredado en esas redes. Estás enredado con solamente ese tipo de cosas que solamente quieres oír. Y no te gusta que te digan el pecado. Que mueras al pecado y que vivas para Cristo y que vivas para Dios. Y en ello entonces, esos castigos Dios ha preparado, como los castigos que Dios dio también en el Antiguo Testamento. Aquellos que Dios los sacó del Egipto, pero que por su incredulidad, por ser incrédulos, murieron en el desierto. Y no vieron lo que un día Dios les prometió. ¿A causa de qué? De la incredulidad. Salieron 600 hombres de Israel que tenían de 20 años para arriba, pero solamente 2 obtuvieron la bendición. Solo 2 obtuvieron la promesa. Como muchos que oirán esta palabra de obediencia, de santidad y de temor a Dios, pero que tal vez su actitud de Caín, su actitud de Balaam o su actitud de Coré los llevará a perder la recompensa, los llevará a perder la bendición de Dios. Pero que tú seas como un Caleb de Dios o como un Josué de Dios, que obtuvieron la promesa de Dios, que un día obtuvieron la bendición. Y la recompensa del Señor es salvación y vida eterna, el reino de los cielos, la gracia de Cristo, la bendición de Cristo. Esa es la recompensa. Pero estos, dice, como aquellos, tuvieron su recompensa y murieron en el desierto. Eso allá está en número, por causa de tiempo yo no se las puedo leer. En Números 14 está el castigo que Dios les dio a aquellos que no creyeron. También el castigo que Dios les dio a sus ángeles caídos. En 1 de Pedro 3:19 dice la palabra, ¿sí?, que aún a los mismos ángeles Dios los tiene encarcelados y prisioneros a causa de que descendieron en desobediencia a Dios, perdieron su dignidad y negociaron su santidad con Dios y descendieron para unirse en actos sexuales con los seres humanos. Y por eso dice la Escritura que aún esos ángeles Dios los tiene en prisiones, esperando el día en que recibirán su castigo. Y si Dios castigó a sus ángeles, ¿cuánto más a su pueblo? ¿Cuánto más a nosotros? Y también a Sodoma y Gomorra, como también allá está en Génesis 19 la historia de Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades sepultadas. Dios envió fuego y las sepultó. Las sepultó. Asimismo está revelado el castigo de Dios para aquellos hombres, falsos profetas, falsos maestros, que enseñan la palabra a su conveniencia, enseñan la palabra solamente a su conveniencia, y que asimismo son aquellos que los oyen y que los siguen, y asimismo recibirán ese castigo. Pero hoy Dios, a ti, iglesia del Señor,
A ti, mujer o hombre que me escuchas aún a través de este video, Dios te quiere decir que solamente hay una actitud diferente que te va a llevar a la bendición con Dios y a la recompensa con Dios. Como dice ahí ya para terminar la escritura, lo que va a marcar la diferencia entre tú y ese tipo de personas es que nosotros, como dice el apóstol Judas, voy a ir a correr un poquito, 17:21, bendición y no a maldición, a vida y no a muerte. Por lo tanto, iglesia del Señor, recuerda, como dice primera de Samuel 16:7, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios prueba la mente y el corazón de las personas, pero que también Él busca que seamos santos, como dice Levítico 27, que seamos santos como nuestro Dios es santo, y que Él recompensa la obediencia, como dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, y pusieres por obra lo que sus mandamientos, entonces Dios te recompensará. Amén. Entonces recuerda, fuimos llamados a salvación, fuimos llamados a bendición y victoria, pero esto no viene solamente cuando te endulzan el oído. Esto viene presentando el corazón delante de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Jehová. Dame, hija mía, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Estás mirando por los caminos de Dios? ¿O por qué caminos estás andando? ¿O por qué caminos estás viendo? Hoy dice el Señor, el que mira los corazones y no mira las apariencias, dice, presenta tu corazón delante de Dios. Busca la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Busca la santidad, sin la cual conságrate para Dios. Apártate del pecado, renuncia al pecado. Vuélvete a Dios de todo corazón. Santifícate para Dios. Y entonces dice el Señor, los que oyen mi voz y la ponen por obra, los que oyen mi voz y la obedecen, entonces yo, dice, derramaré todas estas bendiciones, dice en Deuteronomio. Es el llamado de Dios a la iglesia en este tiempo. Iglesia, cuidado con los lobos. Cuidado con los lobos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo? Jesús dijo, la palabra del Señor dice, pongan su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el único que tiene bendición para ti. Es el único que tiene recompensa para ti. Pon la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y Él sabrá recompensar, porque fiel es quien habló y fiel es quien prometió. Amén. Iglesia, abramos nuestros ojos, abramos nuestro corazón a lo que en este tiempo se quiere levantar y se quiere camuflar y se quiere meter a la congregación, a la iglesia del Señor, a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tu casa. Abre los ojos y recuerda que el Señor lo advirtió. En los postreros tiempos vendrán muchos engañadores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos y falsos predicadores. Mas tú y yo fuimos llamados a gracia de Dios, a la misericordia, al amor y a la comunión con su Santo Espíritu, quien nos enseña todas las cosas. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad te hará libre. La verdad te hará libre de la religión, de la tradición, de la falsedad, donde con un pie estás pecando y con otro pie estás adorando a Dios. Eso es religión. Vuélvete a Dios. Deja el pecado. Deja el pecado, muere al pecado. Deja el alcoholismo, las drogas, el cigarrillo, la mentira, el engaño. Deja el adulterio, deja la pornografía. Deja el pecado y Cristo te salvará. Y Cristo te restaurará a ti y a toda tu casa. Lo ha prometido Dios en su palabra.
Pero es necesario que dejes el pecado y te vuelvas a Dios de todo corazón, para que puedas identificar cuando venga un lobo, cuando venga un falso profeta, un falso maestro, un falso predicador, a envolverte en sus redes, a seducirte, a encarcelarte y atraparte, para que tus ojos estén abiertos a la sana doctrina, a la palabra de Dios, que es limpia, pura, más purificada que el mismo oro. Es la palabra de Dios, que te santifica, que te renueva, que te sana, que te levanta y que te bendice. Sé obediente hasta la muerte y Dios te dará la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. Padre, yo te doy gracias. Bendigo, Señor, a tu iglesia. Bendigo a tu pueblo. Bendigo al hombre que escuchó esta palabra. Bendigo a la mujer que escuchó esta palabra. Porque tú le amas. Si le permitiste escuchar esta palabra, es porque lo quieres limpiar, lo quieres lavar, lo quieres perdonar, lo quieres restaurar y lo quieres levantar como un hombre de Dios, enteramente preparado y capacitado para toda buena obra, dice tu palabra. Te doy gracias, amado Dios, en esta mañana por tu palabra, pan de vida, Señor, pan de salvación, Señor. Gracias te doy, mi Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Gloria, en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Voy a terminar con una escritura que está en 2 de Corintios 9:6. Dice así la palabra. Quiero terminar en esta mañana. 2 de Corintios 9:6. Si usted está ahí, mire su palabra, recuerde la palabra del apóstol Pablo. Dice así la escritura en nombre de Cristo Jesús. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Recuerda la recomendación de Dios a través del apóstol, que Dios ama al dador alegre, que no des por necesidad ni con tristeza. Nunca tu ofrenda o tu diezmo debe de ser con dolor o con tristeza, porque tenlo por seguro, si tú das con dolor o con tristeza, es difícilmente que los cielos se van a abrir hacia tu vida. Hazlo como dice la palabra. Dios ama al dador alegre. Hazlo con gozo, hazlo con alegría, hazlo con fe, con gratitud y con amor, y verás cómo los cielos se abren para bendecir tu vida en todas tus necesidades y anhelos. Padre, consagramos en este tiempo cada ofrenda, cada diezmo, Señor, de tus hijos, Señor, fruto, Señor, de sus trabajos, de sus negocios, de sus empresas, de sus labores, Padre. Tú eres quien da, Señor amado, y quien coloca el querer como el hacer, Espíritu Santo. Y tú bendices, Dios, toda obra de nuestras manos, Señor, en el pueblo, Padre Santo, para que rebunde en bendición, Dios, en tu obra, en tu reino, en tu casa, Señor. Por eso, Padre Santo, tú amas al dador alegre y tú bendices y multiplicas, Señor, un corazón que da con fe, con amor y alegría para ti, para tu reino, mi Padre. Gracias. Yo bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo a todo ese hermano y esa hermana que han permanecido fieles, Señor, en sus ofrendas y en sus diezmos, en este tiempo de crisis, en este tiempo de prueba, en este tiempo de pandemia, a quien tú, Dios Todopoderoso, los has usado para que tu reino siga adelante, para que tu obra siga adelante, mi Padre Celestial. Que tú, que lo miras todo y lo ves todo, Padre, tu mano poderosa les bendiga y les multiplique siempre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios.